Valerie Adams cerró la puerta del frigorífico y miró el reloj. Las 9 de la noche. Killian llegaba tarde otra vez. La tercera vez esta semana. Puso el recipiente de la cena en el microondas y se sirvió un vaso de vino tinto. La reunión se retrasó, le había informado Killian por teléfono hacía 2 horas. Nuevos inversores, entiende. Claro que lo entendía. Los negocios eran los negocios, pero algo no cuadraba. Valerie bebió un sorbo de vino y se pasó el dedo por el borde de la copa. Últimamente su marido llegaba tarde a casa con demasiada frecuencia. Demasiado a menudo olía a algo distinto de su colonia habitual. Demasiado a menudo se encerraba en el estudio para llamadas importantes. El microondas emitió un pitido. Valerie sacó una cena caliente, pero no tenía apetito. Se sentó en su escritorio y abrió el portátil, mirando el calendario de entregas logísticas de su pequeña tienda online de artículos para el hogar. 15 años atrás, había sido una de las especialistas en logística más prometedoras de una empresa de transportes, que fue donde conoció a Killian Preston. Valerie sonrió al recordar su primer encuentro. Una reunión para optimizar las entregas. Él era el representante del cliente, ella la jefa de logística. Killian la había mirado con indisimulada admiración cuando le expuso los fallos de su sistema de entregas y le propuso un nuevo plan que ahorraba casi el 30% de su presupuesto. «No solo eres una mujer guapa, también eres inteligente», le dijo después de la reunión. «Es una combinación peligrosa». «¿Peligrosa para quién?», preguntó entonces. «Para mi corazón, trillado, pero sincero». Y así comenzó su historia. Un apasionado romance, luego el matrimonio. Durante los primeros 5 años no podían tener suficiente el uno del otro. La vida parecía perfecta. Él desarrollaba su negocio, ella le apoyaba y seguía trabajando en la empresa de transportes. Entonces Killian la convenció para que dejara su trabajo y le ayudara con su negocio. «Tienes demasiado talento para trabajar para otro», le dijo. Valerie aceptó. Durante varios años perfeccionó los procesos logísticos de la empresa de su marido hasta que todo quedó automatizado. Y entonces ya no la necesitaban. La empresa de Killian creció, contrató a gente nueva, abrió nuevas líneas de negocio. Su papel fue disminuyendo hasta que solo fue la mujer del jefe. Hace 3 años, Valerie abrió su propia tienda online. Una fuente de ingresos pequeña pero estable y, lo que es más importante, un campo en el que aplicar sus habilidades. A Killian no le importaba. Se contentaba con mantener a su mujer ocupada mientras él construía un negocio de verdad. El teléfono de Valerie vibró. Era Martha Jenkins, una vieja amiga suya que trabajaba en la empresa de Killian como directora de recursos humanos. «Hola, Val, ¿no te he despertado?» «No, en absoluto. Killian aún no ha vuelto del trabajo». La pausa al otro lado fue demasiado larga. «Martha, ¿todavía estás aquí?» «Sí, lo siento. Escucha, ¿vendrás a la fiesta corporativa la próxima semana? Es el 10º aniversario de la empresa». «Por supuesto que iré». Killian me pidió que le ayudara a organizarla. «Genial». Había una extraña tensión en la voz de Martha. «Escucha, ¿has estado en la oficina últimamente?» «No mucho». «¿Por qué?» «Oh, no mucho. Solo quería que supieras que tenemos un nuevo empleado en ventas, Faye Langley, una chica muy ambiciosa». «¿Y qué?» «Bueno, ya sabes, está ascendiendo muy rápido y está pasando mucho tiempo con Killian». Valerie está tensa. «Martha, ¿hay algo que quieras decirme?» «No, solo... Presta atención, ¿vale? Y ven a la fiesta corporativa. Ponte ese vestido azul, estás impresionante con él». Después de hablar con Martha, Valerie no podía estarse quieta. Caminó por la casa, repasando los últimos meses en su cabeza. Los regresos tardíos, la colonia nueva, el menor interés por ella en la cama. Señales clásicas de infidelidad que ella prefería no notar. Valerie se acercó al armario de su marido y pasó la mano por sus camisas.
Sacó la última que se había puesto durante el día, con el ligero aroma de un perfume de mujer, no de ella. Volvió a colgar la camisa con cuidado. El tiempo de las rabietas y los escándalos había quedado atrás. Ahora tocaba actuar con frialdad. El sonido de la puerta principal al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Killian había vuelto. «Hola, cariño», le besó la mejilla. Olía a alcohol y a perfume ajeno. «Siento llegar tarde». «No pasa nada», sonrió Valerie. «¿Qué tal la reunión?» «Productiva», se aflojó la corbata. «Por fin hemos llegado a un acuerdo con los inversores. El próximo trimestre promete ser rentable». «Estupendo», le tendió un plato de cena. «¿Quieres comer?» «No, he merendado en la reunión. Voy a ducharme y a acostarme, estoy agotado». Killian desapareció en el cuarto de baño. Valerie revisó su chaqueta. En el bolsillo interior había un cheque del restaurante Olive Branch para 2 personas. La hora era las 7 de la noche. Reunión de inversores. Una mierda. A la mañana siguiente, Valerie llamó a Martha y le propuso quedar para comer. El Rosie's Café estaba lo suficientemente lejos de la oficina de Killian como para no encontrarse allí con su personal. Martha ya estaba esperando en una mesa junto a la ventana, removiendo nerviosamente su limonada con una pajita. «Escúpelo», dijo Valerie sin preámbulos, sentándose frente a ella. Martha suspiró pesadamente. «No quería ser yo quien te lo dijera, pero lo harás, porque eres mi amiga». «Claro que sí. Killian y esa Faye obviamente están teniendo una aventura. Todos en la oficina pueden verlo. No se están escondiendo exactamente». Valerie apretó su servilleta en el puño. «¿Desde cuándo?» 3 meses, tal vez 4. Llegó hace 6 meses. Primero solo coqueteaba con él, luego empezó a quedarse hasta tarde en su oficina, y hace 15 días los vi salir juntos del Olive Branch». Valerie asintió. Así que no era la primera vez. «Háblame de ella». 29 años, soltera, se mudó de Houston, ambiciosa, asertiva. En 6 meses pasó de jefa de ventas a subdirectora de departamento. ¿Adivina quién la ascendió? Apuesto a que sí. «Escucha, Val, ¿qué vas a hacer?» Valerie golpeó la mesa con los dedos, pensativa. «Aún no lo sé, pero tengo tiempo para pensarlo. Dime, ¿cómo van las cosas en la empresa?» Killian dijo algo sobre los inversores. Martha bajó la voz. «No es tan color de rosa como él dice. La empresa se expandió demasiado rápido, pidió préstamos y la nueva línea de equipos no salió tan bien como estaba previsto. Ahora buscan más inversiones, emitirán nuevas acciones, venderán parte de la participación». Esta información puso tensa a Valerie. Siempre había seguido los asuntos de la empresa de su marido, aunque ya no trabajaba allí. ¿Problemas graves? No críticos, pero tangibles. No hay despidos masivos, pero no hay bonos este año. Y se rumorea que Killian quiere traer a un inversor estratégico. Podría dar hasta el 49%. De camino a casa, Valerie reflexionó. 15 años de matrimonio. 15 años que comenzaron con pasión y respeto, y ahora, ¿qué quedaba de su relación? El hábito, comodidad, una vida compartida. Aunque hacía tiempo que percibía el distanciamiento de Killian, no esperaba que la engañara, o simplemente no estaba dispuesta a ver lo obvio. El calor en su lecho conyugal no era el mismo desde hacía mucho tiempo, pero Valerie lo achacó a la edad y a la fatiga. Ingenua. En casa, lo primero que hizo fue sentarse frente al ordenador y abrir sus registros financieros. A lo largo de los años había ahorrado una buena cantidad de dinero. Además, hacía 3 años su tío le había dejado una herencia que Killian desconocía. Valerie nunca le había hablado de su fortuna. No por desconfianza, simplemente no veía la necesidad. Siempre habían tenido cuentas separadas. Desvió la mirada hacia la fotografía que había sobre la mesa, Killian y ella en una playa de México 5 años atrás. Felices, bronceados, enamorados. ¿Había sido así entonces o había cambiado gradualmente?
o ella había cambiado, se había vuelto demasiado cómoda, demasiado predecible. Sí, su pasión se había desvanecido con el tiempo, pero Valerie estaba segura de que algo más profundo había ocupado su lugar: compañerismo, respeto, amistad. Resulta que estaba equivocada, al menos sobre Killian. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre de un teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de Randall Thornton, su antiguo colega y buen amigo que ahora trabajaba para una empresa de inversiones. «¿Randall? ¿Pasa algo?» «Hola, Val. No pasa nada, solo que ha pasado un tiempo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo está Killian?» Valerie hizo una pausa. «Estamos haciendo lo de siempre. ¿Y tú?» «No puedo quejarme. Escucha, me encontré con una información interesante, pensé que podría serte útil. La empresa de tu marido está buscando inversores, emitiendo nuevas acciones». «Sí, he oído algo sobre eso. ¿Has pensado en invertir?» «Después de todo, conoces el negocio al dedillo». Valerie lo pensó. Una idea que acababa de empezar a formarse en su cabeza tomó forma de repente. «¿Sabes, Randy? Creo que me lo voy a pensar. ¿Por qué no quedamos un día de estos y lo hablamos?» Mientras colgaba el teléfono, Valerie sintió que sus labios se formaban en una sonrisa. Que Killian pensara que ella no sospechaba nada. Que piense que es una ingenua ama de casa. Les demostraría a ambos que nunca había que subestimar a la mujer que había pasado 15 años trazando las rutas logísticas perfectas. Después de todo, ¿qué es un matrimonio sino una compleja cadena de suministro de sentimientos, atención, respeto? Y si hay una avería en ese sistema, no se parchean los agujeros, se construye un nuevo esquema. Valerie siempre había sido la mejor en eso. 3 días después, Valerie se sentó en su coche en el aparcamiento del centro comercial Riverwalk y se quedó mirando la entrada del restaurante La Fonda. Su intuición rara vez le fallaba, y la llamada de Killian de hoy no había hecho más que confirmar sus sospechas. «Lo siento, cariño, hoy vuelvo a llegar tarde». Su voz sonaba demasiado despreocupada. «Una reunión con un posible proveedor». «Por supuesto, cariño», respondió ella. «¿En la oficina?» «Sí, no quiero perder el tiempo en restaurantes». Valerie sonrió. Killian siempre había sido un mal mentiroso, al menos para ella. Cuando empezaron a salir, sus intentos de organizar una sorpresa para su cumpleaños habían sido tan obvios que ella había tenido que fingir que no sospechaba nada. Había sido bonito. Entonces, después de la llamada, comprobó la ubicación de su teléfono a través de la aplicación familiar. No solía hacerlo. La confianza era la base de su relación, o eso creía ella. Según la aplicación, Killian no se dirigía a la oficina, sino al centro comercial Riverwalk, en el norte de la ciudad. Acosar a su propio marido, ¿a dónde había llegado? Pero Valerie necesitaba pruebas. Podría haberle preguntado directamente, pero algo le decía que no era el momento de revelar sus cartas. Primero necesitaba comprender el alcance del problema. El reloj marcaba las 7:45 cuando el BMW negro de Killian entró en el aparcamiento. Valerie bajó el parasol y se puso las gafas de sol. Apenas se fijaría en su coche. Había aparcado en la esquina más alejada del aparcamiento, donde se veía claramente la entrada del restaurante. Killian salió del coche y miró a su alrededor. Llevaba su mejor traje de negocios, el pelo pulcramente peinado y un pequeño paquete envuelto para regalo en la mano. Reunión de vendedores, por supuesto. 5 minutos más tarde, un taxi se detuvo frente al restaurante y se apeó una joven. Incluso desde la distancia, Valerie pudo apreciar lo atractiva que era. Delgada, con el pelo largo y oscuro, llevaba un vestido rojo ajustado. Ella y Killian se encontraron en la entrada, y él la besó, no fugazmente en la mejilla, sino largamente en los labios. Luego entraron en el restaurante, con la mano de él apoyada en la cintura de ella en un gesto posesivo. Valerie sintió un nudo en la garganta.
15 años de matrimonio y estaba sentada en un aparcamiento viendo cómo su marido tenía una cita con otra mujer. Sería más fácil si pudiera gritar, llorar, desahogar sus emociones. Pero en su interior solo había un frío vacío. Arrancó el coche y se marchó. En casa, Valerie se sirvió un whisky y se sentó junto a la ventana. No tenía sentido preguntarse quién era aquella mujer, seguramente la misma Faye Langley de la que Martha le había advertido. La edad y el aspecto coincidían con la descripción. Ahora Valerie tenía una opción. Podía montar una escena cuando Killian llegara a casa, podía recoger sus cosas e irse, dejando una nota. Podía fingir que no sabía nada y seguir con la mentira. No le gustaba ninguna de esas opciones. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por una llamada telefónica. Randall Thornton. Hola Val, dijiste que querías discutir la inversión en la empresa de Killian. He estado reuniendo información. Randy, ahora no es un buen momento. Lo entiendo, hizo una pausa. Mira, si has cambiado de opinión. No, dijo Valerie con firmeza. No he cambiado de opinión. Quedemos mañana por la mañana, a las 9, en el Old Lantern Café. Trato hecho. Prepárate para una conversación seria. La situación allí es más interesante de lo que pensaba. Al colgar el teléfono, Valerie se sintió llena de energía. ¿Podría ser esto el destino? La aventura secreta de Killian, las dificultades financieras de su empresa, sus propios ahorros, todo formaba un curioso cuadro. A la mañana siguiente se despertó antes de lo habitual. Killian había vuelto tarde la noche anterior y se había ido directamente a dormir, y ya se había marchado por la mañana. Perfecto, sin conversaciones incómodas. Randall ya la esperaba en la cafetería, con una carpeta delante. «Pareces cansada», dijo. «No he dormido mucho», se encogió de hombros Valerie. «Cuéntame qué pasa con la empresa de Killian». Randall abrió la carpeta. Preston Engineering tiene graves problemas de liquidez. Invirtieron casi todo su capital circulante en desarrollar una nueva línea de equipos, pero el proyecto se ha retrasado y el mercado ha cambiado. Ahora necesitan urgentemente reunir capital, de lo contrario en 2 o 3 meses empezarán a tener problemas para pagar los sueldos. ¿Es grave? No catastrófico, pero casi. Killian intenta ocultarlo para no ahuyentar a los clientes ni desmoralizar a su personal. Según mis fuentes, está dispuesto a vender hasta el 40% de la empresa. Valerie examinó los informes financieros que había traído Randall. Las cifras hablaban por sí solas. La empresa estaba al borde del abismo. «Me sorprende que no me lo dijera», dijo pensativa. Randall la miró pensativo. «¿Te encuentras bien con Killian?» «La definición de bien es un poco exagerada ahora mismo», sonrió Valerie con amargura. «Ayer lo vi con otra mujer, en un restaurante, una inequívoca situación. Mierda, Val, lo siento. No lo sientas. Aún no he decidido qué hacer con esta información, pero, sabes, he estado pensando, quizá yo podría ser ese inversor». Randall se atragantó con su café. «¿Hablas en serio? ¿Tienes tanto dinero?» Valerie asintió. Siempre he tenido cuentas separadas. Además de una herencia del tío Henry, hace 3 años. Killian no es consciente de lo bien que estoy. ¿Y quieres invertir en la empresa de un marido que aparentemente te engaña? Parece una locura, ¿verdad? Valerie se reclinó en su silla. Pero aún no estoy dispuesta a quemar puentes. Necesito tiempo para reflexionar. ¿Y si me convierto en accionista mayoritario de la empresa? Tendrás acceso a toda la información privilegiada y voz en las decisiones, terminó Randall por ella. Y podrás permanecer en el anonimato, al menos al principio. Podemos hacer la compra a través de un fondo de inversión. Exacto, sonrió Valerie. ¿Cuánto necesitaré? Randall dijo la cantidad. Valerie se limitó a asentir. Ya tenía bastante. Necesito un par de días para preparar el papeleo. Una cosa más. Tendrás que firmar un poder notarial para que pueda actuar en tu nombre.
Si Killian descubre que estás detrás de esto, no lo hará, ahora no. Se separaron, acordando volver a verse. De camino a casa, Valerie se sintió extrañamente excitada. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control de la situación. En casa, lo primero que hizo fue abrir su caja fuerte. Contenía los documentos más importantes: el testamento del tío Henry, las escrituras de las propiedades que había heredado, los extractos de cuentas. El total de su fortuna superaba las 7 cifras, más que suficiente para convertirse en accionista mayoritaria de Preston Engineering. Valerie siempre había sido frugal. Incluso cuando ella y Killian estaban recién casados y vivían en un pequeño piso, había reservado una parte de su salario. Luego, cuando su negocio despegó y compraron la casa, siguió vigilando sus finanzas. No por desconfianza hacia su marido, sino simplemente porque estaba acostumbrada a ser independiente. La herencia del tío Henry fue una sorpresa. Era el hermano de su padre, un soltero excéntrico que había amasado una fortuna con inversiones inmobiliarias. Nunca habían estado muy unidos, así que a Valerie le sorprendió ser la principal heredera en su testamento. Al único miembro de la familia con la cabeza sobre los hombros, escribió. Valerie no anunció la cuantía de la herencia. Le dijo a Killian que su tío le había dejado una pequeña suma y algunas cosas viejas, y él no indagó en los detalles. En los últimos años se había interesado poco por sus asuntos. Por la noche, Killian regresó a casa muy animado. Parece que estamos haciendo progresos con los inversores, le informó durante la cena. Un fondo de inversión ha mostrado un gran interés. Es estupendo, sonrió Valerie. Dijiste que la empresa necesitaba fondos adicionales. Killian la miró sorprendido. ¿Eso dije? Claro que sí. Hace unas semanas. Dijiste que planeabas expandirte y que buscabas inversores. Era mentira, pero Killian no parecía querer admitir que le había estado ocultando la realidad de la situación. Ah, sí, claro. Lo siento, me he entretenido con el trabajo. Cuéntame más sobre la fundación, pidió Valerie. No hay mucho que contar. Es solo un fondo de inversión, especializado en empresas industriales. Randall Thornton es su representante, ¿lo recuerdas? Creo que solíais trabajar juntos. Vagamente, mintió Valerie. ¿Y en qué condiciones quieren entrar en el negocio? Todavía se está discutiendo, pero parece prometedor. Killian cambió de tema. Por cierto, no te olvides de la fiesta de empresa de este viernes. Es el 10º aniversario de la empresa. Claro que me acuerdo. Martha llamó preguntando si necesitaba ayuda con la organización. No es necesario. Faye se ha encargado de todo, está haciendo un gran trabajo. Valerie notó el cambio en su tono al mencionar el nombre de Faye. Sus ojos se iluminaron literalmente. ¿Faye? ¿Esa nueva empleada? Sí, es increíble. Ha aumentado las ventas un 30% en 6 meses, y ahora se ha hecho cargo de la organización. Parece una persona indispensable. Valerie intentó mantener la voz neutra. Desde luego. Por cierto, la conocerás en la fiesta de empresa. Al día siguiente, Valerie se reunió con Randall y firmó todos los documentos necesarios. Adquiría el 35% de Preston Engineering a través del fondo de inversión Thornton Partners. No era una participación mayoritaria, pero sí suficiente para influir en la toma de decisiones. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Randall mientras ella estampaba la última firma. Por supuesto, asintió Valerie. ¿Cuándo será oficial? A finales de la semana que viene. Primero me reuniré con Killian. Repasaremos los detalles y luego los abogados redactarán los contratos. El procedimiento habitual. Y cuando descubra quién es el verdadero inversor. No hasta que decida revelarlo. Según el papeleo, la inversión proviene de una fundación. Tu nombre no aparece en ninguna parte. Esa noche, Valerie no pudo dormir durante mucho tiempo. Tumbada junto a Killian, que dormía plácidamente, pensó en lo extraño que había resultado todo. 15 años atrás,
No podía imaginar que espiaría a su marido y compraría en secreto acciones de su empresa. ¿Qué había sentido? ¿Resentimiento? ¿Ira? ¿Celos? Por supuesto. Pero sorprendentemente, no tanto por el hecho del engaño en sí, sino por la mentira. Hacía tiempo que habían dejado de ser amantes apasionados, pero Valerie pensaba que habían conservado el respeto mutuo. Resultó que estaba equivocada. Por la mañana, Valerie decidió pasar por el despacho de Killian, aparentemente para discutir algunos detalles de la próxima fiesta de empresa. En realidad, quería ver a Faye con sus propios ojos. Su amiga Martha estaba en su lugar de trabajo y Valerie fue a verla a primera hora. «Me alegro de verte», la abrazó Martha. «¿Ocurre algo?» «No, solo pensé en pasarme. ¿Está Killian?» «Está en una reunión con el departamento de marketing. Saldrá dentro de una hora». «Estupendo. Luego iré a ver cómo está». Valerie se sentó en la silla frente al escritorio de su amiga. «Háblame de Faye Langley». Martha se puso tensa. «Sabía que me lo preguntarías. ¿Reconociste algo?» «Las vi juntas, en un restaurante, besándose». «Maldita sea», maldijo Martha. «Son unos idiotas. ¿Qué vas a hacer?» «Voy a mirar. Dime todo lo que sepas de ella». Martha abrió el expediente de Faye en el ordenador. 29 años. Se mudó de Houston hace 6 meses. Antes de eso trabajó para 3 empresas diferentes. Nunca duró más de 1 año. Licenciada en marketing por una universidad pública. Soltera, sin hijos. ¿Trabajos anteriores? Todos en ventas. Cosméticos, equipos médicos, ahora industrial. Las referencias dicen que tenía buena reputación en todas partes. ¿Por qué lo dejó? Martha se encogió de hombros. Oficialmente, por promoción profesional, pero llamé a su anterior empresa con el pretexto de comprobar referencias. Hablé informalmente con una de las empleadas. Según ella, Faye era la amante del director de ventas, un hombre casado. Cuando su mujer se enteró, hubo un escándalo y Faye dimitió rápidamente. «Conozco la historia», dijo Valerie riendo entre dientes. «Val, ¿estás bien?» «Estás muy tranquila con todo esto. ¿Qué esperabas? ¿Un ataque de histeria? ¿Romper la vajilla?» Valerie sonrió. «Solo estoy recabando información antes de decidir qué hacer a continuación». Martha miró a su amiga con atención. «No se trata de recabar información. Es como prepararse para la guerra». «Tal vez», asintió Valerie. «¿Me la enseñas?» «Solo para que no me vea». Salieron al pasillo y se detuvieron ante la máquina de café. Martha asintió discretamente hacia una morena alta que hablaba con varios hombres en el departamento de ventas. Allí estaba, nuestra estrella emergente. Faye Langley era realmente atractiva, delgada, con el pelo largo y oscuro y una belleza impresionante. Se estaba riendo a carcajadas del chiste de otro, echando la cabeza hacia atrás. Valerie se dio cuenta de que los hombres la miraban con admiración y deseo mal disimulado. «Impresionante», dijo Valerie secamente. «Ya veo por qué Killian y yo hemos tenido tan pocos temas comunes de conversación últimamente». En ese momento Killian salió de la sala de conferencias. Al ver a Faye, se animó y se dirigió hacia ella. Valerie notó el cambio en la postura de la joven. Parecía tenderle la mano, aunque su saludo parecía formal. «Vámonos de aquí», dijo Valerie en voz baja. «No quiero cruzarme con él todavía». De vuelta en el despacho de Martha, Valerie se sentía extrañamente tranquila. Ahora que había visto a su rival con sus propios ojos, la situación era más real, pero también más comprensible. «¿Crees que sabe que está casado?», preguntó Valerie. «Claro que lo sabe. Tu foto está en su escritorio, pero no parece importarle. ¿O cree que pronto se divorciará?» «Tal vez», hizo una pausa. «Val, te das cuenta de que probablemente su relación es conocida por todos en la oficina, ¿verdad?» «Supongo que sí». «¿Y cómo reaccionan?» «Varía. Algunos juzgan, otros hacen como si no pasara nada».
Algunas de las chicas jóvenes del departamento incluso están celosas de Faye porque tiene al jefe. ¿Y tú? ¿Qué opinas tú? Creo que Killian es un idiota, dijo Martha honestamente. Y Faye también. Están poniendo en peligro no solo su matrimonio, sino la reputación de la empresa. Si esto sale de la oficina, muchos clientes podrían darse la vuelta. San Antonio no es una ciudad tan grande, los rumores se extienden con rapidez. Valerie asintió. Eso era algo en lo que ella también había pensado. Engañar no solo era una tragedia personal, sino también un golpe potencial para el negocio. Tengo que irme, dijo poniéndose en pie. Dile a Killian que me he pasado pero que no podía esperarle. Le llamaré más tarde. De camino a casa, Valerie sintió que su determinación crecía en su interior. Un plan empezó a formarse en su cabeza, claro, lógico, coherente, como siempre que elaboraba un nuevo plan logístico. No iba a provocar un escándalo ni a luchar por llamar la atención de su marido. Eso sería humillante e inútil. En lugar de eso, actuaría en silencio y con coherencia. Convertirse en accionista mayoritaria de la empresa, obtener acceso a toda la información privilegiada. Y entonces, luego, decidir qué hacer a continuación. Después de todo, ella siempre ha sido buena esperando el momento adecuado. Y el momento adecuado llegaría. La oficina de Thornton Partners estaba en un rascacielos del centro de San Antonio. Valerie se ajustó el cuello de la blusa antes de entrar en el despacho de Randall Thornton. A pesar de su calma exterior, sentía un subidón de adrenalina en su interior. Los planes que habían discutido en los últimos días estaban a punto de concretarse hoy. «Aquí está nuestro inversor secreto», sonrió Randall, levantándose de la mesa. A su lado había un hombre de mediana edad vestido con un traje caro. «Le presento a Adrian Caulfield, mi socio y consejero general». «Señora Preston», le estrechó la mano Adrian, «¿o es mejor dirigirse a usted como señorita Adams en este contexto?» «Para este proyecto, sin duda, señorita Adams», asintió Valerie, sentándose en su silla. «Le he contado a Adrian las líneas generales de nuestro plan», explicó Randall. «Necesitamos su apoyo. Todos los documentos deben ser legalmente impecables». Adrian abrió la carpeta que tenía delante. «Debo confesar, señorita Adams, esta es una situación inusual. Adquirir en secreto acciones de la empresa de su marido no es algo con lo que trate todos los días, pero legalmente es perfectamente legal si actúa a través de nuestra empresa». «Y esto no tiene nada que ver con la propiedad marital», aclaró Valerie. «No si utilizas dinero que está documentado como propiedad personal. Por lo que tengo entendido, ¿estamos hablando de herencias y de tus ahorros personales?» «Exacto». Valerie abrió su maletín y sacó una carpeta de documentos. «Aquí están los extractos bancarios, una copia del testamento y las escrituras de propiedad. Todo está a mi nombre de soltera». Adrian estudió detenidamente los papeles. «Todo está en orden. Legalmente, no hay obstáculos. Pero tengo que preguntarte, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Un paso así podría tener graves consecuencias para tu relación». Valerie sonrió con la comisura de los labios. «Me temo que nuestra relación no tiene salvación. No es una decisión emocional, es una decisión de negocios. Preston Engineering es un negocio prometedor que atraviesa dificultades temporales. Conozco el funcionamiento interno de la empresa y estoy seguro de que es una inversión que merece la pena». Adrian y Randall se miraron. «En ese caso, discutamos los detalles». Randall extendió los documentos sobre la mesa. «He preparado una oferta para Killian. Estamos dispuestos a comprar el 35% de las acciones por la cantidad especificada, con la condición de que él conserve el cargo de director general, pero las decisiones clave se tomen conjuntamente con el representante del inversor». «¿Quién representará mis intereses?», preguntó Valerie. «En la primera fase, yo», respondió Randall. «Como socio gerente de Thornton Partners».
Más adelante, cuando decida poner las cartas sobre la mesa, podrá asumir ese papel o nombrar a otro representante. Killian ha concertado una reunión para mañana, continuó Adrian. Si todo va bien, tendremos un acuerdo preliminar a finales de semana, y en 2 o 3 semanas cerraremos el trato. De momento, parece que Thornton Partners se limita a adquirir una participación en una empresa prometedora que atraviesa dificultades temporales. Valerie asintió, examinando los documentos. ¿No se menciona mi nombre en ninguna parte? No. Según los documentos, la inversión procede de nuestro fondo. Usted figura como uno de los inversores anónimos del fondo, lo cual es bastante habitual. Estupendo. Valerie firmó la última página del acuerdo. Entonces tenemos un trato. Al salir del despacho, Valerie se sintió extrañamente aliviada. El plan se había puesto en marcha. Ahora había que seguir interpretando el papel de esposa desprevenida, al menos hasta que se cerrara el trato. Por la noche, Killian regresó a casa muy animado. «Tengo grandes noticias», anunció, sirviéndose un whisky. «Hoy he conocido a un representante de Thornton Partners. Están muy interesados en invertir. Han ofrecido condiciones muy razonables». «Es estupendo, cariño», sonrió Valerie. «¿Así que las dificultades financieras de la empresa han terminado?» Killian frunció el ceño. «¿Qué te hace pensar que tenemos dificultades económicas?» «Bueno, ya que buscas inversores», se encogió de hombros. «Normalmente las empresas hacen eso cuando necesitan más capital». «Ah, ¿te refieres a eso?», se relajó un poco. «No, no es tan dramático. Es que necesitamos fondos adicionales para seguir creciendo. Estamos planeando una expansión». Valerie asintió, fingiendo creerle. Killian siguió hablando de las perspectivas de la empresa y ella mantuvo la conversación haciendo las preguntas adecuadas. Durante 15 años de matrimonio, había aprendido a escuchar sus monólogos empresariales, insertando comentarios en los lugares adecuados. «Por cierto, no te olvides de la fiesta de empresa del viernes», le recordó él al final. «Por supuesto», sonrió Valerie. «Ya he preparado el vestido». Una cosa más. Killian parecía un poco avergonzado. «He invitado a algunos colegas a cenar el jueves, aquí, en nuestra casa. Es importante para los negocios». «No hay ningún problema. ¿A quién esperas?» El director financiero y su esposa, el nuevo jefe de marketing y, Faye Langley, ahora subjefa de ventas, una empleada muy prometedora. «Por supuesto, cariño», respondió Valerie con calma. «Prepararé algo especial». Se rió por dentro. Killian trae a su amante a casa y le pide a su mujer que le prepare la cena. ¡Qué ironía! A la mañana siguiente, Valerie llamó a Martha. «Necesito saber más sobre Faye Langley», dijo sin preámbulos. «Killian la invitó a cenar a nuestra casa». «¿Qué? ¡Qué descarado! ¿Qué vais a hacer?» «Preparar una gran cena, por supuesto», sonrió Valerie. «Pero necesito saber con quién estoy tratando. ¿Puedes averiguar algo sobre su pasado?» «Lo intentaré. Pero ten cuidado, Val. No es tan fácil como parece. Estoy adivinando. Dime qué dicen de ella en la oficina». Martha suspiró. Oficialmente, es una estrella ascendente en ventas. Ha conseguido clientes importantes y ha implantado un nuevo sistema de atención al cliente. Killian acababa de ascenderla a subdirectora del departamento, pasando por alto a varios de los empleados con más experiencia. Y extraoficialmente, todo el mundo sabe que se acuesta con el jefe. Mucha gente piensa que sus habilidades profesionales se basan en moverle el culo a Killian, pero tengo que admitir que es muy buena con los clientes, especialmente con los hombres. ¿Qué dice de mí? Apuesto a que menciona a la esposa de su amante. Trato de mantenerme alejada de ese tipo de charla, pero la oí decirle a alguien una vez que eres una aburrida ama de casa aferrada a un marido exitoso, y que Killian se habría marchado hace tiempo si no le hubiera dado miedo el escándalo. Valerie sonrió. «¡Qué formulista!
La señorita Langley parece tener un problema con la originalidad. Val, me sorprendes. La mayoría de las mujeres en tu posición ya le habrían roto un plato o dos en la cabeza a su marido. Ya habrá tiempo para eso. Mientras tanto, prefiero ser más estratégica. Después de hablar con Martha, Valerie hizo un poco de investigación por su cuenta. Una búsqueda en Internet reveló que Faye Langley no era particularmente reservada sobre su vida. Perfiles abiertos en las redes sociales, muchas fotos. Le gustaba mostrar su ropa cara, sus cócteles exóticos y su cuerpo bronceado con piscinas y océanos como telón de fondo. Faye era originaria de una pequeña ciudad del este de Texas. A juzgar por las viejas fotografías, la familia no se distinguía por su riqueza, una casa sencilla, coches usados al fondo, pero la propia Faye siempre parecía a punto de subirse a la pasarela, maquillaje perfecto, ropa a la moda, poses equilibradas. En los comentarios de viejas publicaciones, Valerie encontró referencias a planes para un gran futuro, una vida que merece la pena vivir y que Faye había nacido para lo mejor. Una historia clásica, una belleza provinciana soñando con una vida lujosa que no puede permitirse. La información sobre sus trabajos anteriores confirmó las palabras de Martha. Faye no había permanecido mucho tiempo en ningún sitio. 1 año en una empresa de cosméticos, 8 meses en una farmacéutica y poco más de 1 año en una empresa de dispositivos médicos. En todas las fotos de eventos corporativos se encontraba sentada junto a ejecutivos, en su mayoría hombres de mediana edad. Por la noche, Valerie se había formado un perfil psicológico bastante claro de su rival. Ambiciosa, decidida, sin miedo a utilizar su atractivo para conseguir sus objetivos. Probablemente superficial, pero no tan talentosa como para llegar a la cima solo por sus cualidades profesionales. Una mujer que busca atajos hacia el éxito y la comodidad. El jueves, unas horas antes de la cena, Valerie se preparó meticulosamente. Eligió un vestido elegante pero no llamativo, se maquilló ligeramente y se peinó con un recogido sencillo pero eficaz. No quería competir con la amante de 29 años de su marido en la franqueza del atuendo, una estrategia perdedora. Era mejor destacar sus propias virtudes, elegancia, seguridad, inteligencia. Los invitados empezaron a llegar hacia las 7 de la tarde. Los primeros en llegar fueron el director financiero Harry Wilkins y su esposa Bárbara, una encantadora pareja de unos 50 años a la que Valerie conocía bien. Luego llegó el nuevo jefe de marketing, Jasper Finch, un joven con barba a la moda y gafas de montura gruesa. Faye Langley fue la última en llegar, apenas 5 minutos antes de la hora acordada. Tenía exactamente el aspecto que Valerie se había imaginado, una morena espectacular con un vestido rojo ajustado, un maquillaje impecable y una sonrisa segura de sí misma. S.R.A. Preston le tendió la mano. Por fin nos conocemos. He oído hablar mucho de usted. Lo mismo digo, señorita Langley, sonrió Valerie, estrechándole la mano. Killian me ha hablado mucho de su éxito en la empresa. Los ojos de Faye brillaron de sorpresa durante una fracción de segundo, quizá esperando frialdad o incluso hostilidad. Acompáñanos, por favor. Valerie señaló el comedor. Espero que a todos les guste mi lasaña. Killian parecía tenso. Estaba claro que no esperaba que su mujer se mostrara tan tranquila y amistosa con su amante. Durante la cena, la conversación giró naturalmente en torno a los asuntos de la empresa. Harry Wilkins habló de las perspectivas de atraer a nuevos inversores, Jasper Finch compartió sus planes para cambiar de marca y Killian mantuvo la conversación con miradas ocasionales a su esposa y a Faye. ¿A qué se dedica, señora Preston?, preguntó Faye de repente con una leve sonrisa. Killian me ha dicho que tiene una especie de tienda online. Había un evidente sentido de condescendencia en su tono. Una especie de tienda por Internet frente al serio negocio de su amante. Sí, un pequeño negocio de venta de artículos para el hogar, respondió Valerie con calma.
No es nada especial, pero es un proyecto interesante para mí. Y antes de eso, pasé 15 años construyendo sistemas logísticos, incluidos algunos para Preston Engineering, en sus inicios. ¡Oh! La logística. Faye fingió estar impresionada. Debe de ser tan meticulosa. Exacto, sonrió Valerie. En los negocios no existen los pequeños detalles. A veces los detalles más discretos resultan ser decisivos. Notó que Killian se ajustaba nerviosamente la corbata. Valerie siempre fue una maestra del detalle, intervino. Por cierto, Faye, háblame del nuevo sistema de atención al cliente que estás implantando. Creo que a Valerie le interesará. Faye estaba ansiosa por hablar de sus innovaciones en el departamento de ventas. Hablaba con seguridad y profesionalidad, insertando de vez en cuando términos especializados, aparentemente tratando de impresionar a los presentes, y especialmente a Valerie. Pero ella se limitaba a asentir en silencio, haciendo de vez en cuando preguntas que demostraban que estaba bien versada en el tema. Al final de la cena, Faye parecía un poco decepcionada. Había esperado que la esposa de su amante fuera un ama de casa aburrida y sin conocimientos de negocios, pero se había encontrado con una mujer segura de sí misma que estaba en pie de igualdad con los demás. Cuando los invitados empezaron a marcharse, Faye fue la última en hacerlo. Killian salió para acompañar a Harry y Bárbara al coche, y las dos mujeres se quedaron solas un momento. «Tengo que admitir que no eres como pensaba», dijo Faye mientras se ponía el abrigo. ¿Decepcionada? Valerie enarcó una ceja. Más bien sorprendida, hizo una pausa Faye. Killian estaba diciendo... «Oh, ya me imagino lo que decía», sonrió Valerie. «Los hombres suelen simplificar las cosas para adaptarlas a su visión del mundo». Faye la miró atentamente. ¿Sabe cuál es su problema, señora Preston? Es usted demasiado lista para ignorar lo evidente, pero demasiado pasiva para cambiar las cosas. Las mujeres como usted se limitan a ver pasar la vida. Y las mujeres como usted, señorita Langley, a menudo dan por sentadas las ilusiones, dijo Valerie con calma, y confunden el enamoramiento con los sentimientos reales. Faye estaba a punto de replicar, pero en ese momento regresó Killian. Miró a las dos mujeres con cierta preocupación, pero ambas parecían perfectamente tranquilas. La cena estaba deliciosa, señora Preston. Faye volvió a sonreír con encanto. Espero que volvamos a vernos muchas veces. Estoy segura de que así será, asintió Valerie. Buenas noches, señorita Langley. Killian acompañó a Faye hasta el coche. A través de la ventanilla, Valerie los vio detenerse un momento y aunque no se tocaban, había intimidad en sus posturas. Cuando los invitados se marcharon, Killian parecía avergonzado. «Has sido muy hospitalario», comentó mientras ayudaba a recoger la mesa. «¿Esperabas algo diferente?» Valerie lo miró. «No, claro que no, es que...» vaciló. «Faye puede ser un poco directa. Me caía bien», mintió Valerie. «Inteligente, decidida. Ya veo por qué tienes tan buena opinión de ella». Killian parecía avergonzado, pero claramente satisfecho de que la velada hubiera transcurrido sin conflictos. «Por cierto, mañana vendrá un representante de Thornton Partners para ultimar los términos del acuerdo. Si todo va bien, firmaremos el contrato en un par de semanas». «Bien», asintió Valerie. «Eso significa que los problemas financieros de la empresa estarán resueltos». «Ya te lo he dicho, no hay grandes problemas». Killian frunció el ceño. «Solo una inversión prevista para la expansión». «Claro, cariño, lo que tú digas». Al día siguiente, Valerie se reunió con Randall en un café al otro lado de la ciudad. «Todo va según lo previsto», le informó. «Killian ha aceptado nuestras condiciones. Hemos firmado un acuerdo preliminar. Ahora los abogados están preparando los documentos finales. En 2 o 3 semanas cerraremos el trato». «¿Cuáles eran sus condiciones?» «Estándar. Quiere mantener su puesto de director general y libertad en la gestión operativa».
Estamos de acuerdo, pero con la condición de que las decisiones estratégicas se tomen conjuntamente con el representante de los inversores. Eso significa conmigo, pero realmente contigo. ¿Qué dijo sobre la salud financiera de la empresa? Intentó dar la impresión de que todo iba bien y que solo necesitaban dinero para expandirse, pero nuestro análisis financiero demostró que la situación es mucho más grave que eso. Sin una afluencia de fondos, en 3 o 4 meses tendrán que recortar personal y salarios. Valerie asintió. Eso confirmaba la información de Marta. ¿Cuándo crees que deberíamos revelar nuestras cartas? ¿Una vez cerrado el trato? No hay prisa, pensó Randall. Primero veremos cómo van las cosas. Quizá te resulte más rentable seguir siendo un inversor anónimo durante un tiempo. De vuelta en casa, Valerie se quedó pensativa. El plan estaba saliendo exactamente como ella esperaba. En pocas semanas, sería una de las principales accionistas de la empresa de su marido, adquiriendo un poder real y la capacidad de controlar sus decisiones empresariales. ¿Y ahora qué? ¿Vengarme de él causando problemas en la empresa? No, eso sería demasiado mezquino. Además, había otras personas trabajando en la empresa que no merecían sufrir por los problemas de su matrimonio. ¿Quizá debería aprovechar la situación para divorciarse sin problemas? O, de repente, Valerie se sorprendió a sí misma con un extraño pensamiento. ¿Y si intentaba recuperar a Killian, pero no con lágrimas y súplicas, sino de un modo completamente distinto, demostrando que no era una aburrida ama de casa, sino una mujer fuerte e inteligente, capaz de actuar con decisión? Dejó de lado la idea. Ya no se trataba de salvar el matrimonio. 15 años de convivencia habían provocado una grieta que tal vez no se pudiera reparar, pero podía asegurarse de que saldría de esta situación con la cabeza bien alta y en una posición mucho mejor de lo que Killian había pensado. En cuanto a Faye Langley, Valerie no estaba segura de que la joven amara realmente a Killian. Más bien lo veía como un camino hacia una vida mejor, un hombre rico y de éxito con el que ascender a un nuevo nivel social, un esquema clásico para una pueblerina ambiciosa. Bueno, ella y Faye tenían algo en común. Ambas veían a Killian como un medio para sus fines. Aunque parezca extraño, después de la cena, Valerie empezó a sentir algo parecido a simpatía por la amante de su marido. Faye probablemente pensó que había tenido un golpe de suerte, pero en realidad se había involucrado con un hombre cuyo negocio estaba en serios problemas y cuyo matrimonio, aunque deshilachado, podría ser mucho más sólido de lo que ella creía. El viernes, Valerie decidió en el último momento ir a la fiesta de empresa. Se puso el vestido azul que Marta había mencionado, el que realzaba su figura. Al mirarse en el espejo, comprobó con satisfacción que a sus 43 años tenía tan buen aspecto como muchas treintañeras. Su aparición en la fiesta de empresa causó un notable revuelo. Los empleados, que sin duda conocían el romance de su jefe con Faye, observaron a la esposa de Killian con curiosidad. Parecía un poco nervioso, pero intentó mantener una actitud natural. «Estás increíble», susurró Martha cuando se reunieron en la mesa de las bebidas. «Todo el mundo habla de ti». «¿Verdad que sí?», sonrió Valerie. «¿Y qué dicen?» «Que eres tan digna que Faye va a estallar de envidia». Valerie miró al otro lado del pasillo. Faye estaba rodeada de varios hombres del departamento de ventas, riéndose del chiste de otro. De vez en cuando echaba un vistazo a Killian, que charlaba con un grupo de clientes mayores. «Hace como si no pasara nada», dijo Marta. «Pero se nota que está nerviosa. No creo que esperara que vinieras». «La velada acaba de empezar», sonrió Valerie. «Creo que va a haber muchas sorpresas esta noche». Valerie apartó su taza de café y escrutó los papeles que yacían ante ella en la mesa del Old Lantern Café. Randall Thornton estaba sentado frente a ella, esperando pacientemente a que terminara. «Todas las firmas están en su sitio.
Se cumplen todas las condiciones, dijo por fin, levantando la vista. Así que, a partir de mañana, poseeré oficialmente el 35% de Preston Engineering. Así es, asintió Randall. El acuerdo entrará en vigor mañana a las 9 de la mañana, cuando el banco procese la transacción. Killian recibirá una notificación por correo electrónico. Lo espera, por supuesto, pero los detalles no estarán disponibles hasta mañana. Valerie se reclinó en su silla, sintiéndose extrañamente ligera. Durante las 3 últimas semanas había vivido como un polvorín, dividida entre el papel de esposa desprevenida e inversora secreta que compraba acciones de la empresa de su propio marido. En teoría, ¿Killian podría echarse atrás en el último momento?, preguntó ella. En teoría, sí, pero sería muy costoso para la empresa. El acuerdo preliminar estipulaba una grave penalización por no completar el trato. Además, según los estados financieros, no tienen otra opción, o nuestra inversión o graves problemas en el próximo trimestre. Valerie asintió. No esperaba que Killian cambiara de opinión, pero siempre era mejor estar tranquila. ¿Cuándo piensas decírselo?, preguntó Randall, terminándose el café. Esta noche tengo la oportunidad perfecta. Valerie se permitió una leve sonrisa. Killian organiza una cena en nuestra casa, para sus colegas más cercanos y valiosos empleados. ¿Está Faye Langley entre los invitados? Por supuesto. Él y Killian han sido menos discretos últimamente. Él la presenta a todo el mundo como la estrella emergente del departamento de ventas, pero su verdadera relación hace tiempo que no es ningún secreto. Randall negó con la cabeza. Traer a una amante a casa de su mujer, bastante presuntuoso. En cierto modo, se lo agradezco, dijo Valerie pensativa. Antes, habría percibido ese comportamiento como una traición y una humillación. Ahora es solo un estímulo para la acción. No preguntaré por tus asuntos personales, pero ¿qué piensas hacer con la empresa? Después de todo, ahora tienes suficientes acciones para influir en las decisiones estratégicas. Aún no lo he decidido, admitió Valerie con sinceridad. Primero, quiero ver la reacción de Killian cuando descubra que su nuevo y misterioso inversor es su propia esposa, y luego, ya veremos. Al fin y al cabo, se trata de una decisión puramente empresarial. La empresa es realmente prometedora, a pesar de las dificultades actuales. Se despidieron en la entrada del café. Randall subió a su coche y Valerie decidió caminar. Necesitaba despejarse antes de la cena. El día era soleado, lo que no ocurría a menudo en San Antonio en esta época del año. Valerie paseó por el callejón que bordeaba el río, contemplando la situación. Era curioso cómo habían salido las cosas. Hace solo un mes era la mujer del jefe, la persona al margen. Mañana sería una de las mayores accionistas de la empresa, con poder e influencia reales. ¿Qué pasaría con su matrimonio? Francamente, Valerie no estaba segura de querer conservarlo. 15 años juntos no era ninguna broma, pero quizá sea mejor que algunas relaciones terminen cuando se agoten. El resentimiento y la decepción iniciales habían sido sustituidos por una serena comprensión. Killian no era el tipo de hombre con el que quería pasar el resto de su vida. El teléfono de su bolso vibró. Era Killian. «Hola, cariño», respondió ella. «Valerie, ¿no te habías olvidado de la cena de esta noche?» Había una ligera tensión en su voz. «Por supuesto que no. Ya he comprado todo lo que necesito. Cocinaré tu pato favorito con naranjas». «Estupendo. Seremos 6 personas, incluidos nosotros», dijo en voz baja. «Faye también viene. Se le han ocurrido algunas ideas interesantes para una nueva estrategia de marketing. Quiero que se las presente a Jefferson». «Por supuesto, cariño. Me encantaría ver a todos tus colegas». Después de la charla, Valerie fue al supermercado. Iba a cocinar pato con naranjas, un plato especial para una ocasión especial. Mañana todo cambiaría,
Así que ¿por qué no celebrarlo ya hoy? Cierto, los demás invitados aún no sabrían qué celebraban exactamente. En casa, Valerie se puso a cocinar. Le encantaba cocinar y encontraba una paz especial en el proceso. Metodicidad, precisión, atención al detalle. Las mismas cualidades que la convertían en una excelente logística la ayudaban a crear platos hermosos. A las 5 todo estaba listo. Valerie se puso un elegante vestido azul marino, se maquilló ligeramente y se peinó. No para competir con Faye en la franqueza del atuendo, pero tampoco para parecer una hogareña. De vuelta a la cocina, revisó el servicio de mesa. Todo tenía que estar perfecto. A veces Valerie se sorprendía de su propia calma. Hacía un mes había descubierto accidentalmente que su marido la engañaba. Hacía 15 días había iniciado una operación secreta para comprar acciones de su empresa, y hoy estaba cocinando la cena para su amante en su propia casa. La vida no dejaba de sorprenderla. El timbre de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Los primeros invitados habían llegado antes de la hora prevista. Valerie respiró hondo y fue a abrir la puerta. En el umbral estaban Jefferson y Eleanor Harris. Jefferson era uno de los principales clientes de Killian, propietario de una cadena de tiendas de materiales de construcción. Valerie, querida, la abrazó Eleanor. Espero que no lleguemos demasiado pronto. En absoluto, pasad, sonrió Valerie. Killian no tardará en volver, pero mientras tanto puedo ofrecerte un aperitivo. Pasaron al salón y Valerie sirvió las bebidas. ¿Qué tal estás?, preguntó Eleanor mirando a Valerie con atención. Killian dijo que la empresa tenía algunas dificultades financieras. Nada grave. Valerie se encogió de hombros. Mañana firman un contrato con un inversor que aportará el capital necesario. He oído hablar de eso, asintió Jefferson. Thornton Partners, ¿verdad? Es una empresa sólida. Espero que no interfieran demasiado en la gestión. Seguro que todo irá bien, sonrió Valerie. Volvió a sonar el timbre. Esta vez era Martin Kowalski, el director financiero de la empresa de Killian. Le seguía el propio Killian, que parecía un poco agitado. Siento llegar tarde, dijo, besando a Valerie en la mejilla. Últimos preparativos para el trato de mañana. No pasa nada, sonrió ella. Los demás ya están aquí, solo esperan a Faye. Killian asintió y se volvió hacia los invitados, pero Valerie vio que su rostro cambiaba al mencionar el nombre de Faye. La tensión se había sustituido por la expectación. Exactamente a las 7, el timbre sonó por última vez. Valerie abrió la puerta y vio a Faye Langley, impecablemente vestida, con un maquillaje perfecto y una sonrisa confiada en el rostro. «Buenas noches, señora Preston». Faye le tendió la mano. «Gracias por invitarme. Es usted muy amable por invitar a cenar a los colegas de Killian». Había una leve condescendencia en su voz, como si le estuviera haciendo un favor a la esposa de su amante al venir a la casa. «Bienvenida, señorita Langley». Valerie le estrechó la mano con una sonrisa igual de impecable. «Killian me ha dicho que querías presentarle algunas ideas a Jefferson. Siempre me interesa oír hablar de nuevas aventuras empresariales». Faye se quedó confundida por un segundo. Al parecer no esperaba tanta amabilidad, pero se recompuso rápidamente. «Sí, algunos conceptos para aumentar las ventas. Nada del otro mundo, solo marketing básico». «No seas modesta, Faye», se acercó Killian. Sus ojos brillaron literalmente al mirar a la joven. «Tus ideas son mucho más interesantes que el marketing básico». Valerie notó que Eleanor y Martin intercambiaban miradas elocuentes. La relación entre Killian y Faye parecía evidente para todos los presentes. «Todos a la mesa», anunció Valerie. La cena estaba lista. Acompañó a los invitados al comedor. La mesa estaba impecablemente puesta. Vajilla, cristal, plata, velas. Valerie sabía que Faye probablemente esperaba algo modesto y hogareño, así que trató de crear la atmósfera de un buen restaurante. «Es precioso», dijo Eleanor con auténtica admiración. «Valerie siempre ha sido una gran anfitriona».
Gracias, sonrió Valerie. Me encanta cuando todo es perfecto. Faye echó una mirada apreciativa a la mesa y se sentó en el asiento que Valerie ocupaba habitualmente, a la derecha de Killian. Fue un pequeño acto de poder, pero Valerie solo tomó nota mental del gesto. La cena comenzó con los aperitivos, carpaccio de salmón con aliño de cítricos. La conversación giró naturalmente en torno a los asuntos de la empresa. Jefferson preguntó por los nuevos productos. Martin habló de las perspectivas del mercado. Faye se sentó junto a Killian. De vez en cuando se inclinaba más cerca de él de lo necesario y se reía a carcajadas de sus chistes. Mañana será un gran día, dijo Jefferson alzando su copa. Por una asociación exitosa con Thornton Partners. Por la asociación, vitorearon los demás. Valerie captó la mirada de Killian y sonrió en silencio. Faye, ¿puedes hablarnos de esas ideas para la estrategia de marketing?, sugirió Killian, claramente orgulloso de su protegida. Me encantaría. Faye se enderezó y empezó a hablar de su concepto para atraer a nuevos clientes. Valerie escuchó atentamente, observando para sus adentros que las ideas de Faye no estaban nada mal. Había que reconocer que era inteligente, no un genio, pero sin duda capaz. En otra situación, incluso podrían haber trabajado juntas. Muy impresionante, dijo Valerie cuando Faye terminó. Me gusta especialmente la idea de la atención personalizada a los grandes clientes. Faye pareció sorprendida por el sincero elogio. Gracias, señora Preston. No esperaba que supiera de marketing. Oh, Valerie sabe muchas cosas, intervino Eleanor. Fue una de las mejores lojistas de su época. Recuerdo cuando optimizó la cadena de suministro de nuestra primera cadena de tiendas. ¿En serio? Faye miró sorprendida a Valerie y luego a Killian. No sabía que trabajabas en ese campo. Sí, respondió Valerie con modestia, pero eso es cosa del pasado. Ahora disfruto de un ritmo de vida más relajado. ¡Qué bonito!, sonrió Faye con un toque de superioridad. Debe de ser agradable no tener que trabajar. Valerie sintió un pinchazo. Faye estaba insinuando claramente que vivía de su marido. Tengo mi propio pequeño negocio, respondió Valerie con calma. Una tienda online de mejoras para el hogar. No es nada grande, pero me gusta. Está bien, repitió Faye en el mismo tono de voz. Artículos para el hogar. Encaja con tu imagen. Killian, dándose cuenta de la creciente tensión, intentó encauzar la conversación en otra dirección. Jefferson, dijiste que planeabas abrir 3 tiendas más en el próximo trimestre. La conversación derivó hacia temas más neutros, pero Valerie se dio cuenta de que Faye seguía lanzándole miradas evaluadoras. Estaba claro que la señora intentaba ver si la esposa representaba alguna amenaza para sus planes. Cuando Valerie trajo el plato principal, pato y naranjas, Faye hizo otro intento de establecer su dominio. Killian, ¿te acuerdas del restaurante al que fuimos la semana pasada? Habló en voz alta para que todos pudieran oírla. También tenían pato en el menú, pero con salsa de cerezas. Dijiste que era lo mejor que habías probado nunca. Killian se atragantó con su vino. Eleanor enarcó las cejas. Martin se sintió de repente muy interesado por el dibujo del mantel. Sí, era un plato estupendo, respondió Killian torpemente, lanzando una mirada culpable a Valerie. Tendré que probar a hacer pato con salsa de cerezas, dijo Valerie con calma. Siempre es interesante aprender recetas nuevas. Killian parecía avergonzado, pero Faye parecía satisfecha con el efecto. Lanzó a Valerie una mirada triunfante y puso la mano en la muñeca de Killian, ayudándose ostensiblemente a alcanzar la sal. La cena continuó. Faye se mostraba cada vez más segura y desafiante, refiriéndose constantemente al tiempo que pasaba con Killian, comidas de negocios, reuniones nocturnas, viajes de trabajo. Era como si estuviera marcando territorio, haciendo saber a todo el mundo que era ella quien ocupaba ahora un lugar importante en la vida de Killian.
Poco a poco, Killian empezó a mostrar signos de incomodidad. Una cosa era tener una aventura secreta con una subordinada y otra muy distinta que esa subordinada mostrara abiertamente sus pretensiones delante de su mujer y de importantes socios comerciales. Captó las miradas de desaprobación de Jefferson y Eleanor. Notó cómo Martin se tensaba cada vez que Faye hacía otra insinuación transparente sobre su relación. La cena se acercaba inexorablemente a su clímax. Habían comido el plato principal, habían servido el postre, crème brûlée con lavanda, y la tensión en la mesa aumentaba por momentos. Faye Langley iba por su tercera copa de vino y con cada sorbo se volvía más atrevida y redonda. Killian siempre dice que he transformado el departamento de ventas. Sonrió ampliamente, volviéndose hacia Jefferson y Eleanor Harris. Antes de mí era un caos. Métodos anticuados, ninguna iniciativa. Martin Kowalski, el director financiero, hizo una leve mueca. Llevaba en la empresa desde sus inicios y sabía que el departamento de ventas siempre había sido uno de los más eficientes. Valerie, Faye se volvió hacia ella con una sonrisa falsa. Killian me ha dicho que tú también trabajabas para la empresa. ¿Algo relacionado con logística? Así es, respondió Valerie con calma. Construí todo el sistema logístico de la empresa en sus inicios. ¡Qué interesante! Faye bebió otro sorbo de vino. ¿Y por qué dejaste esta apasionante carrera? ¿Decidiste que las tareas domésticas te gustaban más? Killian se tensó, percibiendo claramente que la conversación estaba tomando un cariz peligroso. Valerie siempre ha sido una profesional con talento, intervino. Su sistema logístico sigue siendo la base de nuestro trabajo. Es muy amable por tu parte señalarlo, murmuró Faye, poniéndole la mano en el hombro. Pero los tiempos cambian, ¿verdad? Gente nueva, ideas nuevas. Eleanor Harris lanzó una mirada de desaprobación a Faye. Valerie, querida, siempre me has asombrado con tu habilidad para crear ambiente acogedor. Esta cena es una obra de arte. Gracias, Eleanor, sonrió Valerie. Me encanta cuando se hace bien. Hablando de bien, Faye dejó su vaso sobre la mesa con excesiva fuerza. Killian me contó tu conversación de ayer con él. Sobre vosotros dos discutiendo. Replantearos vuestra relación. Se hizo un gran silencio en el comedor. Jefferson tosió. Martin se quedó mirando su plato. Killian parecía querer caerse al suelo. Faye, no creo que este sea un tema para la cena, dijo en voz baja. ¿Por qué no? Ella se encogió de hombros. Aquí todos somos adultos. Además, es normal que la vida cambie. Algunas relaciones simplemente se agotan. Valerie mantuvo una expresión fría en su rostro, a pesar de que estaba hirviendo por dentro. Así que Killian no solo hablaba de sus conversaciones privadas con su amante, sino que le permitía hacer tales declaraciones en público. Voy a por el café, dijo levantándose de la mesa. Deja que te ayude. Se levantó también Eleanor, claramente deseosa de dar apoyo moral a Valerie. Fueron a la cocina y Eleanor dijo en voz baja, «Esto es intolerable. ¿Cómo soportas este comportamiento?» «Créeme, las cosas cambiarán pronto», replicó Valerie con calma, sacando tazas de café. «Esta advenediza se cree que puede venir y arruinar a la familia de otro», siguió indignada Eleanor. «Y Killian, siempre pensé que era un hombre razonable. La gente a veces hace estupideces». Valerie encendió la cafetera, sobre todo cuando les halagan el ego. «Estás demasiado tranquila». Eleanor la miró con atención. «¿Qué pretendes?» «Ya lo verás». Valerie sonrió enigmáticamente. «Ya verás». Cuando volvieron al comedor con el café, estaba inusualmente tranquilo. Killian hablaba en voz baja con Faye, que no parecía contenta. Jefferson y Martin discutían algunos temas de negocios neutrales, claramente tratando de no notar la tensión entre la pareja. «Café», anunció Valerie colocando la bandeja sobre la mesa. «Espero que a todos les haya gustado el postre». «Delicioso», alabó Jefferson con sinceridad.
Siempre fuiste una gran cocinera, Valerie. Gracias, sonrió ella. Es especialmente agradable cocinar para entendidos. ¿No hay demasiado azúcar?, dijo Faye picoteando su crème brûlée. Prefiero un postre más refinado. El mes pasado, cuando Killian y yo estuvimos en ese restaurante francés... Faye, le advirtió Killian. ¿Qué? Ella abrió los ojos con inocencia. Solo estoy compartiendo mis impresiones. A Valerie no le importan las críticas constructivas, ¿verdad? Claro que no, respondió Valerie con calma, sirviendo café en las tazas. Todo el mundo tiene derecho a tener su propia opinión. La conversación volvió a girar en torno a temas más seguros. Jefferson habló de sus planes de expansión de la tienda. Martin compartió previsiones de mercado. Killian intentaba mantener la conversación, pero parecía cada vez más tenso, sobre todo cuando Faye seguía haciendo indirectas transparentes sobre su relación. Después del café, todos se trasladaron al salón. Valerie ofreció licor y Faye, ya bastante achispada por el vino, aceptó la copa con entusiasmo. Valerie, dijo sentándose en el sofá junto a Killian, ahora que la empresa ha atraído a un gran inversor, seguro que estás soñando con un nuevo armario, ¿verdad? O con unas vacaciones en algún lugar del Caribe. No creo que invertir en una empresa sea para gastos personales, replicó Valerie secamente. Vamos, sonrió Faye. Todo el mundo sabe que las esposas de los jefes siempre tienen sus privilegios, al menos mientras sigan siendo esposas. Killian se atragantó con su licor. Faye, creo que deberíamos irnos, intentó cambiar de tema. Mañana es un gran día. Pero si aún no hemos hablado de mi nuevo puesto, Faye hizo un mohín. Prometiste contarle a Jefferson tus planes para mí. ¿Qué planes?, preguntó Jefferson enarcando una ceja. Faye está dando muy buenos resultados, comenzó Killian con cautela. Estoy pensando en nombrarla directora de marketing y ventas. Es un gran ascenso para alguien que lleva menos de un año en la empresa, dijo Martin con un toque de ironía. Hay que recompensar el talento, sonrió Faye con suficiencia. Y voy a demostrar que merezco más. Tengo grandes planes para reconstruir la empresa. ¿En serio? Valerie ladeó ligeramente la cabeza. ¿Cuáles son? Bueno, para empezar tenemos que renovar la imagen de la empresa. Todos estos equipos anticuados, métodos de trabajo anticuados... Faye hizo un gesto desdeñoso. La empresa tiene que ser más moderna, más dinámica. Se lo dice una persona que ni siquiera existía cuando se fundó la empresa, dijo Eleanor en voz baja. Esa es la ventaja, replicó Faye. Una perspectiva fresca, libre de los estereotipos del pasado. Valerie notó que Killian se ponía cada vez más nervioso. Estaba claro que no esperaba que Faye fuera tan abiertamente ambiciosa e irrespetuosa con la historia de la empresa que había pasado años construyendo. Hablando de equipo, Faye se volvió hacia Killian. He preparado una lista de lo que hay que sustituir primero. Todas esas máquinas y sistemas antiguos que se introdujeron cuando... Miró a Valerie. La anterior dirección. Quizá deberíamos analizar primero los resultados financieros del acuerdo con Thornton Partners, sugirió Martin, antes de planificar gastos importantes. Siempre hay dinero para la modernización, dijo Faye, sobre todo si nos deshacemos de algunos gastos innecesarios. ¿Cómo cuáles?, preguntó Valerie. Ya sabes, programas sociales, primas para empleados que llevan toda la vida trabajando y no son realmente útiles. Faye bebió otro sorbo de licor. La empresa necesita sangre fresca, no lastres del pasado. Killian parecía cada vez más preocupado. La política de apoyar a los empleados con experiencia siempre había sido su orgullo. Muchos habían trabajado en Preston Engineering desde los primeros días y él los consideraba parte de la familia. Faye, lo discutiremos mañana, dijo con firmeza. Ahora no es el momento de hablar de eso. ¿Por qué no?, objetó ella. Jefferson y Martin necesitan conocer tus planes, nuestros planes.
Le puso la mano en la rodilla, haciendo hincapié en la palabra «bembillo». Killian le retiró la mano con suavidad pero con firmeza. «Ya basta», dijo en voz baja. «Hablaremos de esto más tarde». «Lo que usted diga, jefe». Faye se levantó, balanceándose ligeramente. «Tengo que ir al baño». Se dirigió a la puerta, pero se detuvo junto a Valerie. «Sabe, señora Preston», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, «está haciendo un gran trabajo como casera, pero me temo que pronto tendrá que encontrar un nuevo pasatiempo y una nueva casa». Con estas palabras abandonó la habitación. Se hizo un silencio tenso. «Pido disculpas por ello», dijo por fin Killian dirigiéndose a todos a la vez. «Faye es un poco emocional y creo que ha bebido demasiado». «¿Un poco?» Eleanor no ocultó su indignación. «Killian, esto está fuera de lugar». «Estoy de acuerdo», asintió Jefferson. «Entiendo que Valerie y tú tengáis problemas personales, pero hacer alarde de ello y de esa manera es complicado». Killian se frotó la frente. «Pero tienes razón, es imperdonable. Hablaré con ella». Valerie observó en silencio. Se sentía extrañamente tranquila. Mañana, a las 9 de la mañana, todo cambiaría. Las declaraciones de Faye sobre el futuro de la empresa parecían especialmente irónicas a la luz del hecho de que ella, Valerie, pronto sería una de las mayores accionistas. Faye regresó unos minutos después, con un paño de cocina en las manos. «¿Qué es esto?», preguntó Killian mirando la toalla. «Me acabo de dar cuenta de que se ha derramado algo en la cocina». Se encogió de hombros con indiferencia. «Alguien tiene que limpiarlo». «Yo lo limpiaré más tarde», dijo Valerie con calma. «No, no», negó Faye con la cabeza, acercándose a Valerie con un paño de cocina en la mano. «Sabe, señora Preston, creo que está asumiendo demasiadas cosas. Tener estas y haciendo de perfecta anfitriona», dijo, con la voz cada vez más alta y una sonrisa cada vez más desagradable. «Pero aquí todos sabemos que tu tiempo ha pasado, ¿no?». Los ojos de todos los presentes se clavaron en Faye. Killian parecía tenso, pero no la detuvo, lo que no hizo más que envalentonarla. «Faye», dijo Jefferson en tono de advertencia, pero ella lo ignoró. «Killian necesita a alguien a su altura. Alguien que entienda de negocios modernos, no...». Le lanzó a Valerie una mirada despectiva de pies a cabeza. Un ama de casa con sus pequeñas manías. Y entonces, como para confirmar sus palabras, arrojó descuidadamente un paño de cocina a la cara de Valerie. «Limpia el suelo, criada», soltó con insolencia de borracha. «Al menos sabes hacerlo bien». Por un momento hubo un silencio absoluto en la habitación. Entonces Faye se echó a reír y, para su sorpresa, Killian también soltó una risa nerviosa, no tanto de aprobación como de asombro y vergüenza. «Faye». Eleanor se puso en pie de un salto. «¿Cómo te atreves?» «Vamos», siguió riendo Faye. «Es una broma. Valerie no se ofenderá, ¿verdad? Quiero decir, es tan comprensiva». Valerie se levantó lentamente. La toalla cayó de su regazo al suelo. No la recogió. «Sabes, Faye», dijo en voz baja, «tienes razón. Me doy cuenta de muchas cosas, como el hecho de que algunas personas se creen superiores a otras solo porque tienen una ventaja temporal». «¿Qué quieres decir?». Faye dejó de reír al oír la nota acerada en la voz de Valerie. «Mañana a las 9 seré oficialmente propietaria del 35% de Preston Engineering». Valerie se permitió una leve sonrisa. «El fondo de inversión Thornton Partners actúa en mi nombre». La sala volvió a quedar en silencio, pero ahora estaba llena de una emoción completamente distinta. Killian se quedó con la boca abierta y la cara pálida. Faye pasó la mirada incomprensiblemente de Valerie a él y viceversa. «¿Es una broma?», exclamó por fin. «En absoluto», sacudió Valerie con la cabeza. «Todos los documentos están firmados, el dinero ha sido transferido. Killian recibirá la notificación oficial mañana por la mañana.
Así que, técnicamente, ahora soy tu jefe, Faye. Y tengo que decir que tu comportamiento en aquella cena no me causó una impresión positiva. Killian. Faye se volvió hacia él. Dile que eso es imposible. Pero Killian parecía aturdido. Miró a Valerie como si la viera por primera vez. ¿Tú compraste acciones de mi empresa?, dijo por fin. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De verdad creías que no sabía lo de vuestra relación? Valerie asintió hacia Faye. ¿O de los problemas financieros de la empresa? Siempre estaba pendiente de lo que pasaba, Killian, y cuando me di cuenta de que estaba siendo poco razonable, decidí tomar cartas en el asunto. Pero, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Todavía no podía creer lo que estaba pasando. ¿Recuerdas a mi tío Henry? Su herencia era mucho más de lo que te dije, más mis propios ahorros. Siempre he sido frugal, a diferencia de otras personas. Jefferson Harris se echó a reír de repente. «Bravo, Valerie», aplaudió. «Menudo cambio. Creía que iba a ser una velada aburrida». Martin tampoco pudo contener la sonrisa. «¿Así que ahora eres prácticamente mi nueva jefa?», preguntó. «Uno de los jefes», aclaró Valerie. «Tengo el 35%. Killian conserva la participación mayoritaria, pero las decisiones estratégicas requerirán ahora mi aprobación». Faye recuperó por fin el habla. «Esto es absurdo», exclamó. «Killian, no puedes permitir que interfiera en los asuntos de la empresa». Ya está decidido», la interrumpió Valerie. «Y por cierto, no pienso despedir a nadie, ni siquiera a ti, Faye. A pesar de tu repugnante comportamiento, veo que eres inteligente y capaz, aunque por supuesto el ascenso a directora ya está descartado». Killian aún parecía sorprendido. «No puedo creerlo», murmuró. «Todo este tiempo has estado». «Sí», asintió Valerie con calma. «Todo este tiempo he estado actuando mientras tú has estado ocupado haciendo otras cosas». «¿Pero por qué?», por fin la miró a los ojos. «Si sabías lo de Faye y yo, ¿por qué no te fuiste?». «Porque esta empresa forma parte de mi vida, Killian». Valerie dejó que sus emociones resonaran en su voz por primera vez en toda la noche. «Te ayudé a construirla desde los cimientos. Le dediqué mi tiempo, mi energía y mis ideas. Y no iba a marcharme y ver cómo todo lo que habíamos construido se desmoronaba por tu debilidad». Faye resopló. ¿Debilidad? Killian acababa de darse cuenta de que se merecía algo mejor que... «Cállate», dijo Killian bruscamente. «Solo... cállate, Faye». Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la oscuridad nocturna. Cuando se volvió, su rostro estaba pálido pero decidido. «Valerie tiene razón», dijo en voz baja. «Fui débil y estúpido. Me dejé llevar y estuve a punto de destruir todo lo que habíamos construido juntos». «Killian». Faye estaba indignada. «No puedes hablar en serio, después de todo lo que ha pasado entre nosotros». «¿Qué había entre vosotros dos, Faye?». La miró con repentina claridad en la mirada. «¿Unos meses de aventura? Tú me utilizaste para ascender, y yo te utilicé para sentirme joven y con éxito. Los dos sabemos que eso no es amor». Faye parecía haber recibido un puñetazo. «Te arrepentirás de esas palabras», siseó. «Las dos os arrepentiréis». Cogió su bolso y se dirigió a la salida. «Una cosa más», añadió Valerie cuando Faye ya estaba en la puerta. «A partir de mañana te trasladan de nuevo al departamento de ventas. Serás jefa de línea y dependerás directamente de mí». Faye se quedó inmóvil un instante y salió de la casa sin decir palabra. La puerta de la calle se cerró de golpe y, un instante después, se oyó el rugido del motor de su coche. «Bueno, ha sido la cena más dramática que he tenido nunca», dijo Eleanor, rompiendo el silencio. «Valerie, estás llena de sorpresas». «Es que siempre planifico unos pasos por delante», sonrió Valerie. «Un hábito profesional de la logística». Jefferson y Martin también decidieron que era hora de irse. Se despidieron calurosamente de Valerie,
Estrecharon la mano del todavía aturdido Killian y se marcharon, dejando a la pareja sola. Permanecieron en silencio durante algún tiempo. Killian fue el primero en romper el silencio. ¿De verdad posees ahora el 35% de mi empresa? Nuestra empresa, le corrigió Valerie. Sí, es cierto. Todos los papeles están en regla. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué actuaste en secreto? ¿Habrías aceptado mi inversión? Enarcó una ceja. ¿O preferirías vender las acciones a cualquiera menos a mí? Killian bajó la cabeza. No lo sé, admitió con sinceridad. Pero eso ya no importa, ¿verdad? De acuerdo. Valerie empezó a recoger vasos de la mesa. A partir de mañana somos socios, y tenemos que decidir si seguimos siendo marido y mujer también. ¿Y tú? ¿Quieres seguir siendo mi esposa? Preguntó Killian con cautela. ¿Después de todo lo que he hecho? Valerie se lo pensó un momento. No lo sé, respondió finalmente. 15 años es mucho tiempo, pero la confianza está rota y no es fácil reconstruirla. Lo comprendo, asintió Killian. Y me lo merezco, todo lo que ha pasado hoy. No se trata de lo que te merezcas o no. Valerie lo miró a los ojos. Se trata de que merezco respeto, y no voy a permitir que nadie vuelva a tratarme como a un ser humano de segunda categoría. Ni tú, ni Faye, ni nadie. Nunca fuiste de segunda categoría, dijo Killian en voz baja. Yo solo lo olvidé durante un tiempo. Bueno, Valerie sonrió levemente. Ahora tendrás muchas oportunidades de recordarlo, empezando mañana por la mañana cuando nos reunamos en la oficina de Thornton Partners para formalizar el acuerdo. Sí, por supuesto, asintió Killian. Allí estaré. Hizo una pausa y luego añadió. Sabes, a pesar de todo lo que ha pasado, no puedo evitar admirarte. Lo que has hecho es impresionante. Gracias. Valerie se dirigió a las escaleras. Por cierto, esta noche dormirás en el dormitorio de invitados. Los dos necesitamos algo de tiempo para pensar en la situación. Killian asintió en silencio. Como Valerie ya subía las escaleras, la llamó. ¿Valerie? ¿Sí? Lo siento mucho. Ella se detuvo y se volvió hacia él. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Ella preguntó. Que te creo, pero eso no es suficiente ahora. Con esas palabras, subió las escaleras, dejando a Killian solo en el salón. Mañana comenzaría un nuevo capítulo en sus vidas. Aún no se sabía cómo sería, pero una cosa Valerie sabía con certeza. A partir de ahora, ella determinaría las reglas del juego. En el dormitorio, se acercó a la ventana y respiró profundamente el aire nocturno. Una extraña sensación de libertad y poder la invadió. Hacía un mes solo era la esposa del jefe, una mujer cuyo marido le había dado la espalda por una joven amante. Hoy se había convertido en la jefa, no solo nominalmente, sino de verdad, y se había hecho respetar por todos los que la rodeaban. Recordó la cara de Faye cuando le había tirado el trapo y le había dicho, «Limpia el suelo, criada». La arrogancia, el desprecio, la convicción de su propia superioridad. Y luego el asombro y la confusión cuando quedó claro quién tenía realmente el control. Valerie no sintió ningún regodeo, solo satisfacción porque se había hecho justicia, y un poco de tristeza al darse cuenta de que su matrimonio podría haber llegado a su fin, aunque, quién sabe, quizá lo que había pasado hoy no era el final, sino el principio de algo nuevo. En cualquier caso, ahora el futuro solo dependía de ella misma.